Dios les bendiga. Agradezco a Dios por esta oportunidad que me da para hablar sobre su palabra. Realmente es un gran privilegio. Estoy un poco nerviosa porque no estoy acostumbrada a esto, pero deseo y oro para que Dios sea el que esté dándole las palabras adecuadas y que caigan en buena tierra, que su corazón esté preparado y abierto a recibir aquello que Dios tiene para ustedes. Amén. Vamos a comenzar. Bueno, el tema de hoy es de vuelta a la cruz, de regreso a casa. De vuelta a la cruz, de regreso a casa, me hace ir a Génesis, a donde Dios nos creó, la relación que tuvimos con Él, cómo fue el inicio. Si no iniciamos desde acá, no comprenderemos el real sacrificio que Dios hizo en la cruz, porque al comprender que fue nuestra culpa, que Dios nos hizo semejante Él nos hizo a su imagen y semejanza, que no éramos pecadores, pero aún siendo Dios, Él nos dejó la decisión de nosotros elegir si ser santos o no serlos. Y a pesar de nosotros decidir no serlo, Él nos dio una segunda oportunidad con su Hijo. Nadie anda entregando a su Hijo, por nadie. Entonces, yo quiero iniciar desde Génesis 2, versículo 8. No voy a abundar mucho sobre Génesis, son algunos versículos. En el Génesis 2, versículo 8, nos habla de cómo Dios, cuando Dios plantó, oigan lo que dice: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Cuando Dios creó al hombre, Él habló entre sí mismo con el Espíritu Santo, con el Hijo, que en ese momento no había sido carne, y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre no iba a morir, el hombre podía vivir en total paz, sin ningún tipo de pecado. Pero Dios, a pesar de, como Dios tiene decisión propia, decidió darle la decisión al hombre de si seguirle o no, de si ser su amigo o no. En ese tiempo teníamos una conexión directa con el Padre, porque cuando pecaron en Génesis 3, versículo 8, vemos cómo Jehová Dios aparece luego de que, como dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí notamos, ellos siempre se habían comunicado con Dios, ellos siempre lo veían cara a cara, hablaban con Él, no sabían que estaban desnudos, porque sus ojos fueron abiertos, pero no fueron abiertos para cosas buenas. Todo lo que era pecado, todo lo que era impuro, ahí llegó el miedo, llegó la vergüenza, llegó el odio. Todo eso fue abierto por el pecado del hombre, porque claramente Dios le dijo: el día que decidas comer del árbol que está en medio del huerto, ese día morirás. Y se dejaron tentar por la serpiente, que en este momento puede ser cualquier oferta, que te digan: ah, sí, que está bueno, pero Dios te dice: mira, no lo hagas. Pero te da la decisión, tú eres que decides si tú de verdad quieres elegir a Dios por encima de eso que parece bueno, pero que realmente no lo es. A pesar de, luego de eso, vemos cómo ellos son expulsados del jardín del Edén. Y en Éxodo observamos que, como una forma de redención, eran apartados sacerdotes. Para las personas redimirse anteriormente, tenían que entregar animales, matar animales, los sacerdotes, por cada pecado. O sea, eso era: tú pecaste hoy, y mañana tú tienes que ir a redimirte. Y ustedes se imaginan todos los animales muertos, es increíble. Entonces, tampoco el hombre tenía la capacidad de entrar al lugar santísimo, que era donde los sacerdotes tenían la oportunidad de entrar y de ver a Dios cara a cara, porque ese lugar representaba la presencia de Dios. Antes no es como ahora, antes era un arca, el arca del pacto. Eso estaba en un lugar en específico, y el manto que cerraba ese lugar, ahí era que se realizaban los sacrificios. En ese espacio
solamente los sacerdotes, personas que estuviesen preparadas espiritualmente, podrían entrar ahí. Y Dios realmente no deseaba eso, porque desde un inicio Él no hubiese creado al hombre con la capacidad de verle cara a cara, de hablar con Él, si Él quisiera utilizar a un intermediario para ello. No habría lógica. Entonces ahí es que entra Jesús. Jesús entra a arreglar aquello que nosotros, por decisión propia, aún teniendo el libre albedrío de decidir si queremos hacer algo o no, hicimos lo incorrecto. Y tal vez no se entienda, pero hay algo. Inmediatamente Adán y Eva pecaron, la maldición se traspasan, así como las bendiciones se traspasan, así como si tú decides servir a Cristo y romper con las maldiciones generacionales, se traspasan a millares de tus generaciones, porque la Biblia lo dice. Y también las maldiciones se traspasan. Por eso es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No fueron Adán y Eva nada más, no. Ese pecado se traspasó, y por eso fue que Dios decidió mandar a su Hijo para que nosotros libres. Solo Jesús podría redimirnos. ¿Por qué? Porque ningún hombre, como ya les dije, está libre de esa maldad, de ese pecado. Entonces debía de ser alguien que fuese 100% hombre, 100% Dios, que no había pecado. Él vino como niño, creció, hizo milagros, ayudó a mucha gente, y aún así fue muerto por pecados que él no cometió. Y él mismo, antes de morir, él dijo que su reino, creo que a Poncio Pilato, que su reino no era de esta tierra, que por eso fue que él fue entregado. Amén. Dios le bendiga. Ok, ahora vamos a antes, cuando Jesús iba a ser entregado, que él estaba orando en el Getsemaní. En Lucas 22, 42 al 44, podemos observar la frustración y la angustia de Cristo, porque a pesar de que él era Dios en persona, él era humano. Él sentía, él podía sentir esos pellizcones que nosotros sentimos, él podía sentir absolutamente todo. Y él, aún así, oigan lo que le dice al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto fue por la gran angustia que Jesús tenía. Yo dudo que en algún momento nosotros lleguemos a tan a la angustia como la que él tenía al saber todo el pecado, todo el peso de la maldad que él iba a cargar. Y por eso sus poros, eso es algo ya... pero por el miedo hizo que él sangrara, que su sudor, en vez de sudor, fuese sangre. Por el temor, porque él sabía lo que se iba a enfrentar. Él vino con un propósito, él sabía lo que vino. Igual que nosotros no estamos aquí porque no, nosotros fuimos un error, nosotros nacimos. No, porque había más oportunidades de que otros llegaran a la meta antes de que usted estuviera ahí en el vientre de su madre. Dios lo escogió desde antes. Así Jesús tenía su propósito, pero así tenemos nosotros aquí en la tierra el de nosotros. Entonces Jesús renunció a su posición de hijo por hacer la voluntad de su Padre, por amor a nosotros. Eso también nos hace ver y entender que hacer lo correcto no siempre será fácil, pero que Dios nos fortalecerá para cumplir su voluntad. Porque acá dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle en el momento en que él estuvo en su angustia. Porque sí, en algún momento nosotros siempre vamos a estar en angustia, porque en este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Entonces, en Marcos 15:34, por primera vez Jesús se sintió abandonado. Antes de que fuese la crucifixión, él pasó mucho. Él llegó a manos de varios reyes a ser cuestionado sobre si él era el Hijo de Dios.
porque el mismo pueblo por el que fue a entregarse, porque la salvación era para los judíos, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y les dio el poder a todos. Hoy podemos ser hijos de Dios porque Él se entregó a sí mismo, no importando que Él era hijo de Dios, no importando nada. Muchas veces, si uno tuviese dinero, si fuese hijo de alguien importante, dudo que uno se entregaría de la forma en que Jesús lo hizo. Y Él era hijo de Dios. En Marcos 15, 34, por primera vez Jesús se sintió abandonado por el Padre. Déjame buscarla acá, que lo tengo. Ok. Marcos 15, 34. Ok. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si Elías viene a bajarle. En ese momento Jesús se sintió abandonado, pero realmente aún, miren, eso fue algo increíble. Jesús se tuvo que sentir abandonado para que hoy ninguno de nosotros podamos ser abandonados nunca más. Jesús pagó todas nuestras fallas, todos nuestros pecados, para que en el momento, ese es un recordatorio, para que en el momento en que usted se sienta solo, usted le diga: mira, diablo, yo no estoy solo. Jesús ya se entregó para que yo hoy no estuviera nunca más solo. Amén. Él se entregó por mis pecados, por los pecados de la humanidad, tanto así que hubo un antes y un después. Antes de Cristo, después de Cristo. Eso no es coincidencia. Después de Cristo, en este momento podemos ver el sufrimiento de Jesús en la cruz. En el versículo 37, Él fallece, Él muere. Y en el 38, en Marcos 15, 38 dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Gloria a Dios. Eso significa que hoy tendremos acceso a la presencia de Dios. En ese momento, si nosotros entrábamos a la presencia de Dios, nos moríamos, porque no somos dignos. Ninguno somos dignos. Y hoy Dios entregó a su Hijo, y no solo eso, mandó al Espíritu Santo para que habite en nuestros corazones, que no tienen que estar en un altar específicamente, pero dice que no tome por costumbre no congregarse. Cuidado, pero no tienen que estar en un altar para ustedes tener la presencia de Dios en sus vidas, para llamar al Padre, porque Él está ahí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo ahorita le estaba diciendo sobre que Jesús no se limitó a ser hijo de Dios para entregar su vida, para dar su vida por nosotros. Aquí hay un versículo, Filipenses 2, del 6 al 11, que nos explica cómo fue la entrega de Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. ¿Cómo se entrega? Aleluya. Esa entrega sin importarle nada, solo para hacer la voluntad de su Padre. Eso nos enseña que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, pudiendo resignarse, pudiendo decir: Padre, envía a otro, yo no puedo, porque Él era el Hijo, Él tenía derecho de hijo. Él se entregó y como dice que a pesar de su sufrimiento, Él le dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la nuestra, no la mía. En ese momento nosotros debemos de pensar también que aun cuando nosotros no queremos hacer las cosas
llamar, decirle, Padre, mira, yo no sé, yo no quiero hacer esto, porque aunque yo sé que es tu voluntad, tú me llamas a hacerlo. Pero Dios da la fortaleza, Dios te ayuda, Dios levanta. Y si Dios no dejó solo a su Hijo, a Jesús, aún siendo Él cargando todo el pecado de la humanidad, Él no nos deja solos. Por eso fue que Jesús se entregó. Amén. Ya para cerrar, porque no voy a hacer esto tan extenso, en Marcos 16. Aleluya. Marcos 16, 15 al 16. Dice, esto es un mandato de Jesús, luego de Él resucitar, que Él se juntó con los discípulos antes de Él ascender al cielo. Les dijo, en Marcos 16, del 15 al 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Juan 15, del 7 al 12, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así mandamientos permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amén. Acá podemos ver que tenemos el favor de Dios. Ya luego de que Jesús se entregara, hoy podemos acercarnos y no es como mi creador nada más, sino como mi Padre. Porque ya Jesús se entregó, no fue para hacernos tener una conexión de criatura a creador, sino de padre a hijo, que es aún más cercana, teniendo así los beneficios de ser hijo, de pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. Entonces debemos de valorar y también escuchar aquello que Jesús desea que nosotros entreguemos, que hagamos la voluntad de su Padre y guardemos sus mandamientos. Para cerrar este versículo, porque quiero que se quede guardado, realmente siempre lo hemos escuchado, este versículo está en Juan 16 al 17, pero en este momento deberíamos de prestarle más atención, porque al entender el sufrimiento de Jesús en la cruz es que podemos realmente valorar y comprender lo que dice este versículo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ya éramos condenados, pero ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.